días, alumnos. Prendemos nuestra cámara para iniciar las clases. Hola, profe. Hola, buenos días con todos. Buenos días, Santiago, Gonzalo. Ahorita, profesor, Ya, muy esperen un bien. rato. Maricielo, buenos días. Prenda su cámara. Profesor, buenos días. Buenos días, Maricielo. Profesor, buenos días. Buenos días, alumna. Profesor, buenos días. Hola, alumno, buenos días. Prendemos nuestra cámara, Violet. Prende su cámara. Raciel, buenos días. Prenda su cámara. Bonanza, buenos días. Prenda su cámara. Hola, profesor, buenos Hola, días. buenos días. Salga de ahí, no sale. Manuel Pereira. Bien, alumnos. Alejandra, ¿cómo lo va a prender su cámara? Muy bien. Paolo, prende tu cámara. Gloria, prende tu cámara. Profesor, buenos días. Buenos días. Jóvenes, muy buenos días con todos. Vamos hoy día a
Profesor, no se le escucha. Ya, empezamos, ¿se escucha? Sí, ahora sí, profe. Bien, perfecto. Hoy día, jóvenes, vamos a ver un tema que de repente ya lo hemos visto un poquito nosotros, pero que de todas maneras ya es importante que lo tengamos en consideración para, para que nosotros podamos detallar los problemas, ¿no? Entonces, a más problemas que nosotros tengamos, entonces vamos a nosotros muy bien, análisis de gráfica. En la parte de gráfica, jóvenes, vamos a tener una primera que va a ser posición versus tiempo. Cuando a mí me hablen de posición, me estarán hablando de X o espacio versus tiempo. Luego, cuando yo voy a tener una gráfica posición versus tiempo, la tangente del ángulo que se forma, ahí está la tangente θ, va a ser igual a la velocidad del móvil. Es decir, la relación de delta de x sobre delta de t se va a llamar pendiente. La velocidad va a ser igual a la tangente del ángulo. Este ángulo puede ser 60 grados, 45 grados, ¿ok? La primera gráfica de MRU, posición versus tiempo. Siguiente gráfica, a ver. En la siguiente gráfica, ¿qué voy a tener? Gráfica velocidad versus tiempo. En una gráfica velocidad versus tiempo, jóvenes, en una de las coordenadas está la velocidad y en la otra coordenada está el tiempo. Luego, el área encerrada debajo de la trayectoria nos va a dar la distancia que recorre el móvil. ¿Está bien? La distancia que recorre el móvil o cuánto se ha desplazado el móvil. ¿Ok? Ya. Gráfica velocidad versus tiempo. En MRV se presentan tres tipos de gráficas. Una gráfica es aceleración versus tiempo. Entonces, en la gráfica aceleración versus tiempo, ¿correcto? Se genera un área, ¿ve? Aceleración constante porque en MRV la aceleración es constante. Y tiempo t acá y se genera un área. Esa área viene a ser igual a la variación de velocidad. Velocidad final menos velocidad inicial es el área que va a haber acá, ¿no? Entonces el área me va a indicar la variación de velocidad del móvil. Ya. Siguiente gráfica en MRV, velocidad versus tiempo. En este caso, cuando yo voy a tener velocidad y acá tiempo, acá voy a tener un ángulo tal como alfa, entonces la aceleración viene dado como la tangente de alfa y el desplazamiento viene a ser el área. Ahora, si el móvil parte del reposo, quiere decir que parte del inicio acá, de frente con aceleración, entonces la tangente de alfa será esta velocidad entre este tiempo. Luego, la tangente de alfa es velocidad entre tiempo, que es la aceleración del móvil. En una gráfica velocidad versus tiempo, la tangente de alfa me va a dar la aceleración del móvil.
¿ok? Y el tercer tipo de gráfica que se presenta en MRV es posición X versus tiempo. En este tipo de gráficas se va a formar una parábola, ¿correcto? Cuyo eje vertical es paralelo al eje de coordenadas. Ahí está la parábola, ¿ves? Entonces, de tal manera que la velocidad será igual a la tangente de alfa. Entonces, se forma una parábola. Muy bien. Ahora, veamos ejercicios correspondientes a gráficos de nuestra ficha. ¿Ok? 1 dice, a ver, de acuerdo al gráfico velocidad versus tiempo, ¿cuál es la distancia recorrida? La distancia recorrida, ¿a qué va a ser igual? Al área. Pero esta figura que aparece acá, ¿qué figura es? A ver, ¿quién me dice? Esta área de acá es el área de qué? ¿De qué figura geométrica? A ver, ¿quién me dice? Con intervención oral. ¿Ah? Un cuadrilátero. ¿Qué cuadrilátero? Trapecio. ¿Mm? ¿Y ahí cómo se calcula el área? Rectángulo. ¿Ah? La distancia recorrida. ¿Cómo se calcula el área? Esto es un trapecio, ¿está bien? En un trapecio se calcula el área de esto, me va a dar la distancia. Pero esto será base mayor más base menor por la altura entre 2. Base mayor, 8. Base menor, 2. La altura será 6. Entonces, el área de este trapecio es semisuma de las bases por la altura. En la parte de gráfica, sí, física jala un poco la parte de geometría. Voy a tener semisuma de la base por la altura. Entonces, base mayor es 8. Alumno, alumna, apaga su audio. Ya. Entonces, base mayor 8, base menor 2, de acá hasta acá hay 2, de acá 2, por la altura que es 6 y sobre 2. Voy a tener acá 10, acá mitad 3. Esta área será igual a 30 metros, que será la distancia recorrida. O sea, yo calculo el área y calculo la distancia que recorre el móvil. Entonces, pero para esto yo tengo que saber calcular el área de este trapecio. Ahora, un alumno puede decir, profe, yo calculo esta área de acá, de este triángulo. Luego calculo el área de este rectángulo, igualito suma las dos, sí, también. Pero la idea es hacerlo de un solo paso, ¿no? De un solo porrazo hacerlo todo. Entonces, esto de acá es el área de un trapecio. Base mayor más base menor sobre 2 por la altura. ¿Está bien? Ya. A ver, número 2. Dice, si en el gráfico mostrado, la distancia recorrida por el móvil es 40 metros, calcule la máxima velocidad v sub 0. Pero entonces la distancia recorrida es igual al área. Pero eso sería el área de un triángulo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? La base 4 por la altura b sub 0 sobre 2. ¿Ves? 4 por b sub 0 sobre 2 sería igual al área. Pero el área es igual a la distancia recorrida. Entonces, esto será 40. Acá voy a tener ¿cuánto? Voy a tener 40 acá. Entonces, acá 40, acá sería 80, 80 entre 4 sería 20. 20 sería esto, ¿eh? Porque acá tendría 40, acá mitad 1, mitad 1, mitad 2, y 40 entre 2 sería 20. 20 sería acá, 20, porque acá tengo, esto es mitad, mitad, ¿no? Esto sería 2, esto sería 2. Porque esta área es la distancia recorrida por el móvil, pues, 40. Y el área es la base 4 por ya. Entonces sería, esto es 2, me pasa, 2. Entonces, 20 metros por segundo. 20 metros por segundo sería la velocidad máxima, ¿no? Mitad 1, mitad 2. 40 entre 2, 20. 20 metros por segundo.
Ejercicio número 3. A ver, dice, de acuerdo al gráfico, posición versus tiempo, calcula la posición final. Calcula la posición final. Entonces tenemos acá, ¿qué cosa? La posición final, la posición inicial sería ¿cuánto? La posición inicial es de donde parte. Como parte de acá desde el 0, la posición inicial es 0. La velocidad del móvil, ¿cómo se calcula? La velocidad del móvil es la tangente de alfa. Sería todo esto de acá entre esto. Entonces sería 20 entre 4. 20 entre 4, 5. 5 metros por segundo es la velocidad del móvil. En una gráfica, espacio versus tiempo, la tangente del ángulo me va a dar la velocidad del móvil. Pero tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. 20 entre 4, 5. Velocidad 5 metros por segundo. ¿Okay? Ejercicio número 4. Dice, identifica si las proposiciones son verdaderas o falsas. A ver. 1. El móvil parte a 3 metros del origen. ¿Eso es verdadero o falso? Eso es verdadero. ¿Verdadero? Claro, ¿por qué? Porque Verdadero. está partiendo de acá. Y acá está el origen. Entonces está partiendo a 3 metros del origen. Verdadero. La velocidad del móvil es 1 metro sobre segundo. ¿Cómo se calcularía la velocidad del móvil? La velocidad del móvil se calcularía como la tangente de 45 grados. Y la tangente de 45 vale 1. Entonces la velocidad por segundo. A ver, alumno. Apague Su su audio. profesor. Profesor, no se escucha. Apague Los que su están con audio. audífonos peor se va a escuchar. Ya, apague su audífono, alumno. Ya. Acá. Entonces, en el instante t igual 6 segundos, el móvil está a 9 metros. Entonces, la distancia que recorre para 6 segundos será su velocidad por tiempo. Distancia, velocidad por tiempo, distancia 6 metros. Pero como parte de 3, entonces en 6 segundos el móvil ya está a 9 metros del origen. Eso es correcto. Ya se encuentra a 9 metros del origen. Y también será entonces verdadero. Entonces acá los 3 serán verdaderos. ¿Está bien? Los 3 son verdaderos. Número 1 de la página siguiente. A ver, dice, según el gráfico mostrado, la distancia recorrida por el móvil es 60 metros. Calcula la máxima velocidad v sub 0. Entonces acá, ¿qué vamos a tener, jóvenes? Acá vamos a tener que el área sería igual a la distancia. Pero esta área sería la base, que es 15, por la altura, que es b sub 0 sobre 2. Quinceava 1, quinceava 4. Entonces la velocidad b sub 0, ¿cuánto será? 8 metros por segundo, ¿no? 8 metros por segundo será la velocidad b sub 0, que justamente es lo que me piden calcular. ¿Eh? Ahí está b sub 0. Entonces se calcula así, ¿eh? El área es igual a la distancia, pero el área es la base. ¿Cuánto es de 5 a 20? 15. Por la altura, que vale b sub 0, sobre 2 es igual a la distancia. La distancia recorrida por el móvil, 60. Quinceava 1, quinceava 4. 4 por 2, 8. 8 metros por segundo. A ver, 2. ¿Cuál es la velocidad del siguiente móvil? Jóvenes, ¿cómo yo me doy cuenta que el móvil está avanzando cuando X varía? Cuando X varía. Pero en este caso, observa que el móvil se encuentra en X igual a menos 10. Para cualquier tiempo, pasa 1 segundo, X menos 10. Pasa 2 segundos, X menos 10. Pasan 5 segundos, X menos 10. Entonces, si se encuentra en la misma posición, quiere decir que el móvil no ha avanzado. Como no ha avanzado, entonces su velocidad vale 0, no se mueve, ¿no? No se mueve. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta eso, ¿no? No se mueve. Por lo tanto, no se mueve.
Entonces el móvil no ha avanzado, no se mueve el móvil. ¿Ok? Ejercicio número 3. A ver. De acuerdo con el gráfico, la posición frente a tiempo determina la posición de la partícula en el instante t igual a 8 segundos. Entonces, para 8 segundos hay una posición X que no conozco. Este es alfa, por opuesto por el vértice también es alfa. Tangente de alfa en este triángulo pequeño sería cateto opuesto sobre hipotenusa, 3 entre 1. Y la tangente de alfa, acá será ¿cuánto? Será X sobre 7. Como tangente de alfa y tangente de alfa son iguales, X sobre 7 será igual a 3 sobre 1. De donde este 7 viene a multiplicar y el valor de la posición o X viene a ser 3 por 7. ¿Cuánto es 3 por 7? 21 metros. O sea, 21. para el tiempo 8 segundos, la posición viene a ser 21 metros. ¿Está bien? 21. A ver, veamos ejercicio número 4. ¿Qué dice? Si un cuerpo se mueve describiendo una trayectoria rectilínea con una velocidad que varía con respecto al tiempo, como indica el gráfico, y la posición inicial es x igual más 5, o sea que tiene una posición inicial que parte x sub 0, calcula la posición final hasta detenerse en el intervalo de tiempo indicado. O sea, este arranca con 20 metros por segundo, luego acá se va a detener, ¿no? En 10 segundos se detiene. Entonces la posición final será posición inicial más velocidad por el tiempo menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, posición inicial 5, velocidad inicial 20, acá está. Por el tiempo, hasta acá 10 segundos, menos 1/2 de la aceleración, pero ¿cómo sale la aceleración? 20 entre 10. Acá hay 20. 20 entre 10, ahí está la aceleración, ¿ves? Será negativa porque una pendiente de esta naturaleza es negativa. Aceleración 2 por el tiempo que es 10 elevado al cuadrado. 2 con 2 se van, acá tengo 100, acá tengo 200, 200 menos 100 es 100, 100 más 5, entonces la posición final, correcto, que ha recorrido la partícula hasta detenerse es 105 metros. Ya. Profesor, eso de la X es igual a todo eso es una fórmula, ¿no? Sí, es una fórmula de posición. Ya. Veamos ejercicio número 5. ¿Qué dice? A ver, un móvil se desplaza por una trayectoria rectilínea. El diagrama velocidad versus tiempo indica las relaciones de su velocidad respecto al tiempo. ¿Cuál es el desplazamiento total que ha recorrido dicho móvil? Entonces, el desplazamiento total va a ser el área que ha recorrido, ¿no es cierto? El área que ha recorrido la partícula. ¿Está bien? Entonces tenemos ahí que ha recorrido, ¿qué cosa? Ha recorrido esta área. Nuevamente, jóvenes, acá tenemos el área de un trapecio. ¿Y entonces el área será igual al desplazamiento? Y entonces el área será base mayor, 5. Base menor, de acá hasta acá, 3. La altura vale 4 sobre 2. Es decir, el área de un trapecio es semisuma de las bases por la altura. 5 más 3 entre 2 por 4. Entonces, el área será 16. Entonces, el desplazamiento será 16 metros nada más. Entonces, debemos recordar que para poder calcular el área de esta figura, yo tengo que recordar cómo se calcula el área de un trapecio. En esta parte de gráficas, necesariamente la física jala, ¿qué cosa? Está jalando que usted conozca el área de un rectángulo, el área de un cuadrado, el área de un trapecio, el área de un triángulo, ¿ok? De cualquier triángulo. Y en base a eso es lo que uno está haciendo justamente la resolución, ¿ok? La resolución.
A ver, ejercicio número 6. Dice, de acuerdo con el gráfico posición versus tiempo, calcula y señala la posición inicial en metros. Bueno, la posición inicial, como X es posición y este parte de acá, la posición inicial X sub 0 vale 5 metros. Y la velocidad del móvil en metros por segundo. Observe que desde este punto hasta acá vale 13, de acá hasta acá vale 5. Entonces este segmento, de acá hasta acá vale 8. Ya. Desde acá hasta acá vale 16. ¿Para qué usted hace eso? Para que la velocidad del móvil será igual a la tangente de alfa. Entonces la velocidad será, tangente de alfa es 8 sobre 16. 8 sobre 16. Luego tengo 8 sobre 16. La velocidad del móvil será octava 1, octava 2, un medio o lo que es lo mismo también 0,5 metros sobre segundo. Entonces la velocidad del móvil viene a ser 0,5 sobre segundo. Metros sobre segundo, la unidad de la velocidad del móvil. ¿Okay? Veamos problema número 7. A ver, jóvenes. Hay el módulo de la velocidad media y promedio. A ver, la velocidad media, ¿cómo se va a calcular? La velocidad media se va a calcular esta área 1 menos esta área 2. Y la velocidad promedio será el espacio total, que será el área 1 más el área 2 sobre el tiempo total. ¿Ok? Ahí sí hay que tener cuidado. Entonces, la velocidad media calculamos. Área 1 es el área de un triángulo. 8 por 30 sobre 2. Mitad 1, mitad 4, tengo 120. Y esta área 2, pero para el área 2 yo tengo de acá hasta acá 10 y no conozco esto. ¿Cómo calculo? Calculo 30 entre 3, acá tengo 30 y acá 3. Debe de ser igual a X sobre 2. Desarrollando, X vale 20. O sea, este segmento que está acá vale 20. Luego, esta área será 2 por 20 entre 2. Mitad 1, mitad 10, tengo acá 20. 120, correcto, menos 20, ¿cuánto me sale? 100. 100. Entre 10, 10. Entonces, la velocidad media es área 1 menos área 2 entre el tiempo. Área 1 es el área de un rectángulo, de un triángulo. Y área 2, que está abajo, es también el área de un triángulo rectángulo. Al hacer la diferencia me sale 120 menos 20, 100, entre 10, 10. Para la velocidad promedio, sí tengo que ver espacio total, pero el espacio total es área 1 más área 2. Por eso tengo 120 más 20 sobre 10. Espacio total es área 1 más área 2. ¿Correcto? 120 más 20 entre 10. Entonces tengo 140 entre 10, 14 metros por segundo será la velocidad promedio. Y la velocidad media, ¿a qué será igual? La velocidad media será 10 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, acá una aclaración. Entonces, la velocidad media, cuando yo tenga gráficas, es área que están encima del eje de tiempos menos esta área de acá sobre el tiempo para calcular la velocidad media. Y la velocidad promedio es área 1 más área 2 sobre el tiempo total. O espacio 1 más espacio 2 sobre el tiempo total. ¿Ok? Entonces, en esa parte siempre hay que tener cuidado al momento que vamos a desarrollar. ¿Ok? Vamos a desarrollar. Problema número 8. ¿Qué es el 8? A ver. Se muestra la gráfica velocidad versus tiempo de una partícula que se mueve en el eje X. Hallar el módulo del vector de desplazamiento. Ya, entonces el desplazamiento va a ser área 1 menos área 2. Pero como a mí me piden en módulo,
yo tengo que ponerle acá valor absoluto. Por eso que ahí aparece valor absoluto, jóvenes, ¿no? Entonces, el área 1 es el área de un rectángulo. Tengo 6 y acá tengo 5. 6 por 5. Y el área 2 es el área de un rectángulo también. Tengo 4 y acá tengo 10. 4 por 10. Entonces tengo ahí 30 menos 40. Entonces valor absoluto menos 10. Pero como me piden el módulo, entonces el módulo del desplazamiento será 10 metros nada más. O sea que en este caso tenemos que hacer una diferencia de áreas. Áreas que están encima del eje de desplazamiento menos áreas que están debajo del eje de desplazamiento, ¿no? Entonces, voy a tener acá, debajo del eje de tiempos, esta área, y encima del eje de tiempo, esta área menos esta área me va a dar el desplazamiento, ¿ok? Pero debo saber qué área es el que se ha generado, ¿ah? Acá se generó un rectángulo, acá también se generó un rectángulo, ¿ok? Entonces, de tal manera que ya tengo que, la diferencia de eso, le tomo el valor absoluto y me sale 10. ¿Está bien? No sé si hasta acá hay alguna consulta, jóvenes, alguna pregunta. ¿Todo se ha entendido bien? Profe, ¿Ah? Profesor, ¿puede volver a explicar la 8? La 8, ya. ¿Qué me piden? Me piden el módulo del desplazamiento. Entonces, como me piden el módulo del desplazamiento, el desplazamiento será la diferencia del área 1 menos el área 2. En módulo le ponemos aquí esta barra. ¿Está bien? Ya. Luego, pero el área 1 es el área de un rectángulo. De acá hasta acá hay 6. De acá hasta acá hay 5, ¿ah? Por si acaso. Entonces, el área de ese rectángulo, ¿qué pasa? El área de ese rectángulo es 6 por la altura que vale 5. Ahí está 6 por 5 o 5 por 5. Y el área que está debajo es de acá hasta acá que vale 4 y de acá hasta acá que vale 10. Entonces será 4 multiplicado por 10, porque también es un rectángulo. Al hacer la diferencia, voy a tener 30 menos 40. 30 menos 40, esto vale menos 10. Menos 10. ¿Sí? Entonces, de tal manera que tenemos ahí que el valor absoluto, como me piden el módulo, cuando a mí me piden el módulo, debe estar así en valor absoluto. El módulo del desplazamiento sería 10 metros. ¿Sí? 10, Profesor, ¿sí? la respuesta tiene que salir positiva, ¿verdad? Por cuando me piden el módulo, no hay problema. Ah, ok. Claro, cuando me piden el módulo o valor absoluto de un número siempre es positivo. Entonces, en este caso, como es desplazamiento, entonces salió positivo. ¿Ok? Ujú. ¿Alguna pregunta adicional, jóvenes? Profesor, ¿puede explicar la 6 y la 7? Perdón. Dice que se puede explicar la 6 y la 7. A ver. Las 6, acá, miren. Desde este punto hasta acá, 13. ¿Está bien? Desde acá hasta acá, 5. Entonces, de 5 a 13, 8 acá. ¿Está bien? 8. No hay problema, ¿eh? ¿Está bien? Porque desde este punto hasta acá vale 5, ¿no? ¿Correcto? Y hasta 13, ¿cuánto le falta para 13? 8. 8. De este punto hasta acá, 8. Pero no lo pongo acá, lo pongo acá porque necesito en este triángulo la tangente de alfa. Desde acá hasta acá sí es 16, no hay problema, ¿ves? Porque desde acá hasta acá es 16. En este triángulo, la velocidad será la tangente de alfa. ¿Cómo se calcula la tangente de alfa? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Todo me acuerdo. Entonces la velocidad será 8 sobre 16. Pero 8 entre 16 sale 0,5 metros sobre segundo. ¿Sale un medio o 0,5? Ahora, la posición inicial es ¿cuánto? 5 metros. Quiere decir de dónde parte. Este móvil no parte del origen.
está a 5 metros del origen, ya se encuentra a 5 metros de distancia del origen. Entonces, posición inicial, 5 metros, ¿está bien? 5 metros. Entonces, es lo que me dice. A ver, en la 7, ¿qué dice, jóvenes? Dice, hay el módulo de la velocidad media y promedio. Entonces, la velocidad media se va a calcular el área 1, a esto se llama área 1, menos área 2, esta área 2, sobre el tiempo. Área 1 es el área de un triángulo. Base vale 8, la altura vale 30, entre 2. 8 por 30 entre 2, mitad 1, mitad 4, vale 120. Y el área 2 sería el área de este rectángulo pequeño. Triángulo, rectángulo. De acá tengo 2, pero me está faltando calcular esta distancia X. ¿Cómo calculamos? Así, mira. Este vale acá. Este vale 30, proporcional a 3. 30 proporcional a 3, como X es proporcional a este 2. ¿Cómo sale 2? De 8 a 10 hay 2. De aquí, tercia 1, tercia 10, X vale 20. ¿Ves? X vale 20. Entonces, como ya conozco X20, esta área 2 será 2 por 20 entre 2. Mitad 1, mitad 10. Tengo 120 menos 20, 100 entre 10. 10 metros por segundo la velocidad media. Y la velocidad promedio, jóvenes, es todo lo que ha recorrido. Sumo las áreas nada más. 120 más 20 entre 10. 120 más 20, 140 entre 10, me sale 14 metros por segundo. Bien. Profesor, una pregunta, ¿de dónde sale el 2? El 2, este o esto. El 2 que calcula el área del rectángulo, Acá no hay rectángulo, acá hay triángulos. del triángulo, creo. Claro. De la fórmula, pues la fórmula de un triángulo para calcular el área es la base por la altura entre 2. La base vale 8. La altura vale 30 entre 2. Y en el otro, la base vale 2. La altura vale 20 entre 2. O sea, este 2 es por la fórmula que dice el área de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Ok? O sea que este 2 ya sale por la fórmula para calcular el área de un triángulo. ¿Correcto? Ya. Ya tengo. Bien, jóvenes. Eso ha sido la clase de hoy día. Traten de subir su tarea a la plataforma como corresponde, ¿ok? Es importantísimo que lo hagan para que acumulen más notas. La próxima clase tomaremos una práctica referidos a este tema que hemos visto y de tal manera que ya podamos tener otros elementos, otros indicadores más para poder tener su nota, ¿ok? Muy bien. Entonces estudien, no se relajen mucho, estudien bastante para que de esa manera puedan estar fortalecidos. Nos vemos hasta la próxima. Bye, profe, Chao. cuídese. Nos vemos, Gloria, nos vemos. No, profe. Nos vemos, Maricielo, nos vemos, Alejandra, nos vemos, Keila, cuídate. Chao, profesor. Nos vemos, cuídense. Ay, bye, bye. Nos vemos, Kimberly, Chao, profesor. sí, Hasta luego, Luis, profesor. Cuídese. nos vemos, Paolo, nos vemos, cuídense bastante. Bye. Bye. Nos vemos, cuídense, ya, cuídense bastante.